Afina tu guitarra y la cejilla al 1. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a ver una entrada por alegría, ¿de acuerdo? Es una entrada libre en mi mayor. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, dale like, coméntame y suscríbete al canal, ya que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y recibirás a cambio vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Estamos en la tonalidad de mi, ¿vale? Sería mi y si, seri. Empiezo con un mi 9, ¿de acuerdo? Con el noveno aquí, en vez del mi mayor, lo que ponemos es 4 en la cuarta cuerda, ¿de acuerdo? Y lo demás igual. Entonces, toco desde la sexta hasta la primera. Después lo que hago es, dejo el 4 donde está y ahora traslado al traste 3 en la quinta cuerda y al traste 2 en la tercera cuerda, ¿de acuerdo? O sea, de aquí a aquí, un traste todo más, menos el dedo 4 que lo dejo en el mismo sitio y hago lo mismo. En la segunda parte lo que hago, en vez de hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Que puedes hacer lo mismo tranquilamente, pero como es libre, hago un arpegio, ¿vale? Un arpegio doble, sería sexta, quinta, cuarta con el pulgar y ya tercera índice, segunda medio, anular, medio, índice, ¿de acuerdo? Lo que hago es que subo y bajo el arpegio compuesto. Y después hago lo mismo en el siguiente acorde. Quedaría así. Ahora pongo en la cuarta cuerda en el quinto traste, ahora en el sexto traste en la tercera cuerda y en el cuarto traste en la segunda cuerda, ¿vale? Y hago quinta, cuarta con el pulgar, ¿de acuerdo? La quinta y la cuarta con el pulgar. Y ahora un arpegio doble, ¿vale? Que es como antes, o sea, tercera, segunda, primera, segunda y tercera, ¿vale? Sería esto. Ahora hago un arpegio al revés. Lo voy a hacer despacito. Ahora toco, quito el dedo 1, lo dejo al aire y hago un 0 en la primera cuerda ligado al 4 en la primera cuerda. Y ligo al 0. ¿Vale? Sería todo esto. ¿Vale? Como un pellizco. Entonces sería. Y ahora pongo un 4 en la segunda cuerda, ¿de acuerdo? Con el dedo 1 y toco la segunda y la tercera. Y otra vez repito lo mismo. Pongo el dedo 1 en la segunda cuerda, ¿vale? Lo voy a hacer despacito. Y ahora lo hago otra vez. Lo que pasa es que el arpegio al revés lo hago más veces. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Acordarse que es libre. Podemos hacer 3, 4, ya depende de lo que sintamos.
Y ahora lo que hago es, en el sexto traste, la tercera cuerda, pues le doy ahora al 4 en la segunda cuerda, ahora al 5 y ahora al 6. ¿De acuerdo? Sería esto. Y ahora del 7 ligo al 6. ¿De acuerdo? Ahora toco otra vez 5, todo en la segunda cuerda, 4, y ahora otra vez 6, 5, 4. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito. Y pongo un sol menor séptima, ¿de acuerdo? Que es cejilla en el traste 4 y un 6 en la quinta cuerda. Y hago con el pulgar hacia abajo. Y ahora lo siguiente sería, ponemos el mismo acorde, pero lo voy a poner con estos dedos, ¿de acuerdo? O sea, como no voy a pisar la quinta, todo en el traste 4 sería la sexta cuerda, la cuarta cuerda, la tercera cuerda y la segunda cuerda. Y hago la sexta cuerda con el pulgar. Y ahora bajo a la cuarta y el arpegio compuesto sería, ¿de acuerdo? Tercera, segunda, primera, segunda, tercera. Entonces, ahora este dedo 1 lo paso al un 2 en la primera cuerda y hago y ligo al 0, ¿vale? Sería. Ahora segunda y tercera. Ahora el dedo 1 lo subo a la segunda cuerda, ¿de acuerdo? Que sería un 2 en la segunda cuerda y ligo del 4 en la segunda cuerda al 2. ¿Vale? Entonces lo que hago es que el arpegio que antes hacía de primera, segunda y tercera, ahora lo subo a la segunda, tercera y cuarta. Primero ligo y ahora tercera y cuarta. Lo voy a hacer despacito. Ahora pongo un la, ¿vale? Que lo voy a poner con el novena, ¿vale? En vez del séptima, que también valdría, pero a mí me gusta más novena, sería quinta, cuarta con el pulgar y tercera, segunda, primera, segunda y tercera. Y otra vez desde la quinta hacia abajo. ¿Vale? Ahora pongo una cejilla en el traste 2 y un 5 en la primera cuerda, ¿de acuerdo? Con el dedo 4. Y dejo preparado también con el dedo 3 en el cuarto traste en la primera cuerda, ¿vale? Lo dejo preparado porque ahora vamos a ligar, ¿de acuerdo? Desde la quinta hacia abajo con el pulgar y ligo del 5 al 4, ¿vale? Ahora quito el 4 y toco el 2, ¿vale? Hay que tocarlo, Sería. Y ahora en la segunda cuerda hacemos una cosa muy parecida, que es ponemos el 5, ponemos el 4 y tocamos del 5 y ligamos el 4. Ahora tocamos el 2. ¿Vale? Lo voy a hacer. Ahora pongo otra vez lo mismo y ahora sí lo hago como la primera vez, o sea, quinta y hasta la segunda. Sería esto. Y ahora en la tercera cuerda pongo también el 5 y el 4, todo en la tercera, y hago un 5 ligado al 4. Toco el 2 y ya bajo todo un traste, ¿de acuerdo? Para poner la bemol, así que tenemos que poner un 4 en la sexta cuerda. Y hago sexta, ¿de acuerdo? Con el pulgar y ya quinta, cuarta, tercera con el índice, medio y anular, ¿vale? Haciendo el arpegio compuesto, que sería después otra vez para arriba. Y ahora al revés, desde la tercera cuerda. Tercera, cuarta, quinta, tercera, cuarta, quinta. ¿Vale? Sería esto. Que algunas veces lo que hago es que pongo, si te llega el dedo, ¿de acuerdo? Porque es un acorde un poco abierto. Si no, lo puedes dejar así, Que está bien. Pero cuando toca la tercera, puedes poner un 2 y ligado al 1 en la tercera. ¿Vale? Sería un 4 en la sexta y un 6 en la quinta. Tocamos primero el 6 en la quinta. Ahora el 4 en la sexta, otra vez el 6 en la quinta. Ahora bajamos y hacemos un 3 en la sexta y un 5 en la quinta. Y ahora bajamos otro y ponemos ya la cejilla, ¿vale? Para poner el fa sostenido menor séptima, ¿de acuerdo? Y aquí ahora es desde la sexta, en el fa sostenido hago desde la sexta y pongo un 4 en la tercera cuerda y hago. Y ahora toco
a la cejilla, ¿vale? Que sería en el 2. Todo en la tercera cuerda, o sea, 4, 2. Lo voy a hacer despacito. Y ya todo en la sexta, 0 ligado al 2, un 2 ligado al 4 y un 4 ligado al 5. Y ya hago 5, 5 ligo al 4 y 4, 4 ligo al 2 y 2, 2 ligo al 0. Y ya pongo otra vez el acorde de mi 9, lo que pasa que también lo pongo aquí. O también lo pongo aquí. ¿Vale? Aquí sería en el traste 7 en la quinta cuerda, en el traste 6 en la cuarta, en el traste 8 en la tercera cuerda y en el traste 9 en la segunda. Y aquí también sería en el traste 7 en la quinta, en el traste 9 en la cuarta, en el 8 en la tercera y en el 9 en la segunda. ¿Vale? Bueno, espero que te ayude esta falseta libre para empezar tu alegría, incluso para hacer otras canciones. Muchísimas gracias y acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!